Volvemos con una nueva píldora de la historia de Logroño. Hoy la ermita del Cristo, o el Cristo del Humilladero, que es como comúnmente lo conocemos en Logroño. Hablar del Humilladero es hablar de un lugar devoto que siempre era en las entradas o salidas de los pueblos y donde solía marcarse con una cruz. Era como dijera así los linderos o las entradas, como decimos. También aquí en Logroño era famoso el humilladero de San Juan de Ortega, que estaba a la entrada del puente. Es tradicionalmente muy visitado y culturalmente también es importante. Exactamente los orígenes no se conocen bien, pero sabemos alguna particularidad de ellos, y la historiadora Maite Álvarez Clavijo nos decía que en el siglo XVI había una cantidad inmensa de ermitas y que la ermita del Cristo podía coincidir con otra ermita, Santa Marina, que dice que estaba situada al lado de la cantera de Santa Cruz y que podía ser la anterior al Cristo. También hay otra versión que dice que ese humilladero, esa pequeña cruz que podía ser esta o otra parecida que estaría, poco a poco fue dando paso a lo que hoy es la ermita. Según mantienen, dicen que seguramente la construcción fue en el siglo XVII ya, marcan la fecha como 1674, y lo que nos contaba también Antero Gómez, allí en 1857, nos decía que sobre la ermita existía el Cerro del Calvario, o sea que nos contaban por qué estaba dedicada a ermita. Particularmente aquí vemos en una foto muy significativa, allí de principios del siglo XX, donde nos dice que fue reedificada en 1880, exactamente en 1878. Lucas Ayala Castroviejo, un constructor de aquí y de su peculio va a ser el que le apague. Este era conocido en Logroño, había hecho las obras anteriormente de la transformación del convento de Valbuena del cuartel de caballería, y dice que cuando hace la reedificación, dice que tenía huerta y casa en el camino del Cortijo, o sea que tenía varias dependencias. Casualmente este 1878 es importante también porque es cuando comienzan las obras del pantano de la Grajera, y al mismo momento había un proyecto de construir otro pantano en el camino de Jerusalén, que decía que iba a llegar desde la ermita hasta lo que hoy conocemos como la zona de Valdegastea, cosa que no se llevó a realizar. Ahí mismo en la imagen también vemos que nos habla de otra reforma, que en 1890 nos decía que a sus expensas doña Jacoba Angulo va a reformar la ermita otra vez, y es el momento que se va a añadir el pórtico que hoy conocemos y también la espadaña. Va a pasar el tiempo y hay varias situaciones, sobre todo religiosas. En un principio va a estar a cargo de la parroquia de Santiago, que desde finales del siglo XIX van a estar de alguna forma cuidándola. Esto va a ser posteriormente que va a ir pasando de manos en parroquias distintas de Logroño. La devoción es muy habitual, ya vemos hay en unas fotos un poco anteriores, hay años 60, años 70, y que hoy en día se sigue subiendo. Es una visita habitual a la ermita del Cristo. Curiosidad, nos dice que la ermita, hablando de la ermita, nos dice en el inventario artístico de Logroño que el edificio es moderno y que la nave es de ladrillo, y que la imagen titular del Cristo dice que puede ser del siglo XVIII y que es de tamaño natural y de vestir rococó.
Nos dice que Santiago nos dice que esta imagen la estuvo procesionando desde 1893 hasta 1904. Salía esta imagen también a la procesión, sobre todo el Viernes Santo, y posteriormente ya fue se queda en la ermita y ya no volvió a salir. Aquí vemos el diseño de la ermita pasado unos años, no la primitiva. Lo que se va a hacer es el camerín y se le va a hacer, pues vamos a decir, el deambulatorio para poder pasar detrás a visitar, a rezar e incluso a besar parte del hábito que lleva el Cristo del Humilladero. Los devotos circulan por aquí, entran por un sitio y bajan por otro. En esta ermita, como digo, muy tradicional y muy querida en Logroño, ha habido bodas, ha habido bautizos y también nos cuentan que se celebraba también, por ejemplo, las bodas de plata, que en ese año se celebraban, era la colocación de la campana y del sagrario, que fue en 1944. Posteriormente y año tras año se sigue haciendo procesiones. La procesión de la juventud, que se hace el Viernes Santo, sigue subiendo y se sigue manteniendo la misma devoción. Y sobre todo es muy visitable en Cuaresma. En Cuaresma dice que van a ser 7 viernes seguidos los que se van a rezar el Vía Crucis allí y sigue subiendo la gente. 4 detalles, la campana, que se llama del Jesús, que está hecha también por Benito Perea, el hijo de Benito Perea, que es el fundidor que hace también, por ejemplo, las de la Redonda. El sagrario van a ser de la misma época, en el 44, y en 1972 hacen también una fuente exterior, porque no dejamos de estar en la zona de huertas y demás, y dice que el agua tenía que estar muy presente, incluso tan presente como que lo que se celebra, aparte de esos viacruces y demás, por la asociación de la carretera del Camino del Cristo, es la fiesta del agua que se suele hacer en el día del Carmen, allí en la propia ermita. La ermita y ese calvario que seguramente podía ser parte de ese monte, y después el camino de Jerusalén y todo lo que le rodea, sigue siendo historia de Logroño que iremos contando poco a poco.